Estamos en contra del lobby gay, no de la persona homosexual. La guerra es política y cultural, pero después nos dimos cuenta de que también es espiritual. Bueno, esto es Levantando el Velo. Hoy estamos con un invitado muy especial. Su nombre es Nicolás Márquez. Ya les cuento un poquito su hoja de vida. Estamos con Juliana Villegas y yo soy María Paula Gallegos. Juliana, para los que no la conocen, es mi mamá. Nosotros somos de un equipo de trabajo Levantando el Velo. Somos casi todos familia. Mi mamá es psicóloga egresada de la Universidad Javeriana. Y yo soy ingeniera industrial egresada de la Universidad Javeriana y ahorita estoy haciendo una maestría en teología en la Universidad de La Sabana. Y nuestro invitado es Nicolás Márquez. Voy a leer un poco la biografía que me enviaste. Él nació en Argentina el 22 de abril de 1975. Es escritor, ensayista y analista político, abogado egresado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el 2003. Cursó numerosos estudios sobre terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado, egresando del Center for Hemispheric Defense Studies of the National Defense University en la capital estadounidense de Washington del 2008 y 2009. Se graduó como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad FASTA 2012. Se diplomó en Filosofía Atomista en la Universidad FASTA 2018. Estudió bioética en la Universidad Católica de Murcia, España. Brindó conferencias, exposiciones y trabajos periodísticos a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica, incluyendo Estados Unidos y España. Condujo diversos programas radiales y es autor de 15 libros, de los cuales 4 de ellos fueron bestseller editados en varios países, entre ellos el libro negro de la nueva izquierda, Ideología, Género o Subversión Cultural en el 2016, escrito en conjunto con el politólogo Agustín Laje, y en 2017 publicó La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara. Finalmente, Nicolás Márquez es director del diario digital Prensa Republicana, el cual ostenta 100,000 vistas mensualmente. Bueno, pues muchas gracias. De hecho, yo te contacté justo por lo que estaba leyendo el libro que hiciste con Agustín Laje, que realmente me gustó mucho. Y pues quería tocar justo el tema que hablaste en ese libro, hacerte unas preguntas con respecto a eso. Bueno, nosotros, Levantando el Velo, pues es un canal que busca comunicarse con las personas. Y digamos que nuestra lucha siempre ha sido por buscar la verdad y tratar de buscar, o sea, de encontrar mecanismos para despertar en otras personas ese anhelo por encontrar la verdad. Hay una temática que se ha vuelto pues cada vez más digamos, actual, y es una temática delicada de trabajar. Me gustaría que tú nos contaras un poquito cuál es, digamos, tu posición frente a toda la temática de identidad de género, la homosexualidad. ¿Cuál es un poco la postura que tú, a través de todos estos trabajos y todos estos estudios que tienes sobre ese tema? Si se han fijado en el libro, yo soy católico, este es un canal católico, y la Iglesia Católica tiene una postura muy clara respecto de la homosexualidad. Ahora bien, yo nunca doy un argumento religioso para referirme al tema, ni a este tema ni a ningún otro. Doy argumentos de otra índole. Porque creo que en definitiva, si yo me pongo a discutir acerca de la virginidad de María, es un dogma de fe. Entonces, yo sí creo, y el que no cree, allá él. En cambio, acá hay otros elementos en juego, y entonces ahí yo abrevo con otro tipo de argumentos, porque no me gusta hacer una cruzada religiosa siendo yo católico, porque no es mi función, siento que no es mi función. Sí me interesa más una cruzada por las ideas y las ideas políticas, y en este caso yo creo que la homosexualidad
está siendo utilizada por la izquierda como un fetiche de combate, entre otros el feminismo y muchas otras banderas que la izquierda, después de haber caído derrotada durante la Guerra Fría, se levanta presentando nuevas caretas, nuevos discursos, nuevos reclutas. Antes por ahí reclutaban guerrilleros, bueno, ahora reclutan mujeres resentidas y las convierten en feminismo militante. O sea, otras herramientas. Y depende de cada país, enfatizan cada aspecto. En Chile o en Bolivia el indigenismo. Es un gran pulpo la nueva izquierda que tiene diferentes tentáculos. En el libro que escribimos con Agustín, nos enfocamos en un aspecto que consideramos crucial, que es la ideología de género. Yo creo que lo que tiene la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, contrarios a la ciencia. Es una superchería, una superstición anticientífica que altera la percepción de la realidad. Y entonces, por ejemplo, nos hace creer, pretende hacernos creer, y es dogma, es un dogma instalado y guarda de todo aquel que ose cuestionarlo porque es tachado de la peor manera, incluso puede tener problemas con la justicia, etc. Que dice que ¿en qué se funda la ideología de género? Tiene muchas falacias y falsedades, pero puntualmente de lo que vos me preguntas, yo te diría que la ideología de género se funda en la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi naturaleza, sino que yo soy aquello que me autopercibo. Entonces, si yo me disfrazo de mujer, porque me siento mujer o porque tengo ese... estoy teniendo un problema con mi naturaleza. Tengo un problema cognitivo, un problema conmigo mismo. Ahora, yo soy respetuoso de las personas que quieren vivir de una manera su intimidad sexual como les plazca, que hagan lo que quieran. Ahora, vamos por parte. Primero, esa persona no es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer, que luce como mujer porque tiene un cambio estético. Inclusive, hay una cosa que yo me he preocupado, porque ese capítulo lo escribí yo en el libro, me he ocupado mucho en desarmar las palabras empleadas de manera engañosa por la ideología de género. Por ejemplo, no solamente yo puedo disfrazarme de mujer, sino que se habla del cambio de sexo, que sería la amputación de genitales. Eso es el cambio de sexo. No existe el cambio de sexo. Y las leyes de género hablan de cambio de sexo. Mienten. No se puede cambiar el sexo. Es inmutable. Es algo inconmovible. Lo que yo puedo hacer es amputarme un miembro sano de mi cuerpo porque no me siento cómodo con él. Te voy a contar una experiencia personal. Cuando estábamos de gira, que eran muy agotadoras, bueno, yo venía a la Argentina de vez en cuando, porque estábamos todo el tiempo afuera, y muy, muy cansador. Tan cansador que yo aprovechaba para ir a ver al médico, a hacerme chequeos, porque son muy insanas las giras de manera prolongada. Y tengo confianza con mi clínico. Y le decía, ¿qué pasaría si yo lo vengo a ver a usted para decirle que me siento disconforme con mi brazo izquierdo, no me autopercibo con mi brazo izquierdo y quiero que me lo corten? ¿Usted me manda a un cirujano para que me corte, me amputen el brazo izquierdo? No, te mando a un psiquiatra. Y si yo le digo lo mismo, pero respecto de mis genitales, se sacó los anteojos, literal, los puso ahí y me dijo, mira, debería mandarte a un psiquiatra, pero no lo puedo hacer porque esto me traería problemas con el colegio médico, me quitaría la matrícula de médico, me sacaría la cátedra universitaria, no podría ejercer más. Y además tendría problemas con la justicia. Ese es el lobby. Atenta contra la ciencia, está tan metido. Porque si un grupo de personas autoperciben ser algo que su naturaleza no
a ver, que autoperciben ser algo distinto o contrario a su naturaleza, tienen un problema, para mí tienen un problema, tienen un desorden en la conducta sexual. Y tienen un problema además cognitivo respecto de su propia naturaleza, porque sienten ser aquello que no son. Sería un problema de ellos. El problema es que está el Estado metido, avala, promueve, incentiva, financia estas tendencias y esta ideología falsa, y sanciona, castiga, persigue y estigmatiza a todo aquel que las cuestiona. La homosexualidad, yendo concretamente a la homosexualidad, es una conducta desordenada es una tendencia sexual desordenada que justamente cuando uno marcha en desacuerdo con la naturaleza va a tener problemas con la naturaleza. Porque, y por consiguiente, y en el libro están las estadísticas y las fuentes, no es casual que un homosexual en Occidente, en promedio, viva 25 años menos que una persona heterosexual. Y dice, ¿pero de dónde saco las cifras? Bueno, las cifras están todas con los datos y las fuentes más reputadas, pero voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Salud de Estados Unidos, es decir, el CDC, ha elaborado un informe en donde confirma que el 1,6% de la población norteamericana es homosexual. Pero el 80% de los enfermos de VIH son homosexuales. O sea, no el 1,6, sino el 80. Sobre el 1,6, o sea, prácticamente acaparan y hegemonizan toda esa enfermedad. Y así esos números se repiten en la hepatitis B, en la hepatitis C, en la gonorrea, en todas las enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS, porque tienen una conducta sexual desordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que un heterosexual no puede contraer SIDA así, en muy baja proporción, en bajísima proporción. Esto tiene, obedece a varias cuestiones que si quieren las cuento, pero no quiero aburrir. Pero además, un homosexual promedio se droga 7 veces más que una persona heterosexual. Además, el índice de suicidios es récord en la población homosexual. Además de que tienen el doble de tendencia al alcoholismo, el doble de tendencia al tabaquismo, el doble de tendencia a la depresión. Ahora, me van a decir, bueno, se suicidan, se refugian en el alcohol, se refugian en la droga, porque como hay una población que los discrimina y los margina, eso les genera una suerte de malestar, de desánimo, de depresión. Entonces incurren en eso porque son empujados por la sociedad que no los comprende. Bueno, falso. ¿Por qué? Porque en la ciudad homosexualista por antonomasia, donde el homosexual se mueve a sus anchas, sin ningún tipo de problema, sino al contrario, prácticamente tenés que ser homosexual para vivir ahí, que es la ciudad de San Francisco, es la ciudad con mayor cantidad de suicidios de todo Occidente. Entonces, inclusive hay un famoso puente, el Golden Gate, que le tuvieron que construir una red de metal porque se arrojaban desde el puente. Inclusive había teléfonos de tendencia al suicida en el puente. De hecho, uno de los famosos dueños y creadores de Victoria's Secret, famosa marca de prendas íntimas, se suicidó. O sea, no es gratis, no es indistinto, no es un gusto respetable como que a mí me guste el pollo y a ti el pescado. No, es una conducta sexual desordenada que atenta contra la persona que lleva ese recorrido y ese tránsito. El tipo de vínculo erótico que tienen, el tipo de vínculo carnal, de acceso carnal que tienen, es un infecto contagioso en proporciones escandalosamente más altas que en el vínculo de acceso carnal de un hombre hacia una mujer. Tengo todas las estadísticas en el libro. Con el agravado, el agregado,
de que, según un informe de la ONU citado en el libro, las personas homosexuales tienen 12 veces mayor cantidad de amantes que una persona heterosexual. Por ejemplo, si yo en vida estuve con 10 mujeres, un homosexual promedio estuvo con 120 parejas, hombres, en donde, o mujer lesbiana, supongamos el caso. Pero en general, el grueso de los que mayor padecen estas tendencias autodestructivas, los que padecen la autodestrucción física y biológica, en general son hombres, por el tipo bueno, precisamente porque tienen acceso carnal, que no es el caso de las lesbianas. Perdón si hablo de algo elevado de tono, pero bueno, estoy tratando de dar las explicaciones del caso. Tienen una vida realmente triste, depresiva, signada por el alcohol, las drogas, el exceso, el desenfreno sexual y el vínculo contra natura, que es el vínculo erótico a través del cual se vinculan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que prohibir la homosexualidad? No. ¿Que hay que respetarla? Sí, por supuesto. Hay que respetar la libertad en el plano del ámbito individual. Pero en absoluto el Estado tiene que promover esto. Es un disparate, es una imbecilidad ideológica. En todo Occidente, el Estado está promoviendo, financiando políticas de género. Bueno, la Casa Blanca con los colores multicolores, y así sucede en Argentina y en el grueso de los países de América Latina, y hay ministerios encargados al efecto, y hay cupos y leyes para incluir y para promover, y los políticos declaman y hacen, y con los fondos públicos encima. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que promover aquellos hábitos operativos buenos, aquello que es bueno y fecundo. Voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. ¿Hay que respetar que una persona fume tabaco? Sí. Ahora, el Estado no debe promover el tabaquismo, al contrario, debe desalentar el tabaquismo. En todo caso, el Estado lo que debe promover es el deporte, por ejemplo. Hábitos operativos confirmadamente buenos. Bueno, con la ideología de género está pasando todo lo contrario. El Estado está promoviendo hábitos operativos malos, autodestructivos. Está promoviendo y tratando de exaltar, elogiar, canonizar y financiar conductas confirmadamente desastrosas y autodestructivas para la persona que las practica. Esa es mi postura respecto de la homosexualidad. Tengo los datos, tengo las estadísticas, y yo acá no hago un juicio moral. No digo, que la ACRA es un pervertido, no, que haga lo que quiera. Yo soy un defensor de la libertad. Pero la homosexualidad es una conducta insana y es necesario decirlo y aclararlo, aunque uno no sea más que un miserable escritor que no puede competir contra el Estado. Pero bueno, es el aporte que nosotros hicimos, particularmente el que hice yo en la mitad del libro, porque la primera parte la escribe Agustín y está abocada al feminismo, y la segunda parte la escribo yo y está abocada a esto que estamos conversando. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por toda esa explicación. María Paula, es muy importante que pongamos el link al libro para que las personas que nos vean sepan dónde conseguir el libro y puedan documentar todo esto que tú estás diciendo, ver las cifras y ver las estadísticas y todo, porque pues es muy importante que hagamos esta aclaración cuando estamos hablando de estos temas que son tan álgidos, tan delicados, y tú lo dices muy claramente, y para mí, para nosotros, levantando el velo también es súper claro que hay que como que diferenciar la persona particular, su problemática, su necesidad y su complejidad, la necesidad de respetar a cada persona con todas sus características, digamos, y eso es una cosa distinta, digamos que desde ese punto de vista, pues yo tengo amigas
amigos que quiero, que he querido, con quienes he compartido mucho, que se declaran homosexuales y no por eso dejan de ser mis amigos ni personas que yo quiera, que yo valore, simplemente pues tienen una condición particular, personal. Hay que diferenciar eso de, digamos, de la postura sistemática que además nos tratan como de imponer, como de imponer que eso es no solamente lo normal, sino empieza a volverse casi que lo deseado desde muchos contextos. Y eso me lleva, y perdón María Paula, a otra pregunta que me parece importante porque me parece oportuna, y es, bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué interés puede tener un Estado, ¿sí?, en promover este tipo de pensamiento y de ideología? No solo, como tú dices, financiar, promover, o sea, ¿qué tipo de interés puede mover a un Estado hacia allá? Yo te diría lo siguiente, todo Occidente está padeciendo una revolución cultural. La izquierda, después de haber sido aplastada, ¿qué hacía la izquierda en el siglo XX, la izquierda marxista? Analizaba todo en función de lucha de clases, el propietario versus el proletario oprimido, etcétera, etcétera. Entonces todo era un conflicto, una tensión, una dialéctica material, fundada en las relaciones de producción, el famoso materialismo dialéctico de Carlos Marx. Eso se desplomó, se demostró que era desacertado, que no existe tal explotación en un sistema de libertades abiertas donde comercializa, donde hay libertad de comercio, donde hay libre empresa, el empleado vive cada vez mejor, puede ahorrar, puede hipotecar y comprarse su casa, comprar su carro, tener su tecnología, está confirmado, ¿no es cierto? Que esto por algo fracasó y el sistema de libre empresa es lo que quedó en pie. Entonces, ¿qué ha hecho la izquierda? Ha trasladado el conflicto de relaciones de producción a otro lado y está tratando de llevarlo al plano cultural. Entonces, promueve todas aquellas tipos de conflictos que ha inventado, fabricado y exacerbado, que atentan. Esta revolución cultural la quieren hacer contra nuestra tradición cultural. ¿Cuál es para hacer una revolución cultural, el enemigo de la revolución cultural es la tradición cultural? Ustedes son de Colombia. Antes sí. La revolución era militarista. Entonces, ¿qué era? Guerrilla versus ejército. Porque el ejército es el brazo armado que tiene un Estado para defenderlo ante una agresión interna o externa, es decir, para defender el orden constituido. Digo, ustedes son colombianas porque queda claro que Colombia es uno de los países más afectados por la guerrilla. Argentina tuvo su guerra civil en la década del 70, Chile lo mismo con el Miros, argentino con los montoneros, los tupamaros en Uruguay, el ELN en Bolivia, Sendero Luminoso en Perú, o sea, toda la región estuvo infectada de una izquierda armada, guevarista, que buscó llevar adelante una revolución por vía de la fuerza. Bueno, además de que se cae la Unión Soviética, además los ejércitos pudieron contener y contraer y aplastar estas guerrillas. En Colombia el caso no está tan claro porque hasta hace poco todavía las FARC existen, están dando vueltas, por ahí con todavía otros métodos. Sí. Bueno, Sí. Y lamentablemente los gobiernos que vinieron después de Uribe no se preocuparon demasiado por aniquilarla, sino que trataron de hacer acuerdos de paz. Bueno, no me quiero ir de tema. Ahora es la traslación del conflicto. Ya no es un conflicto armado, sino un conflicto cultural. Entonces hacen ver a la mujer como, por ejemplo, un sujeto oprimido por un sistema de dominación que inventaron ellos, que se llama el patriarcado. La homosexualidad la hacen ver como una minoría oprimida por el heteropatriarcado. Y así, en otras escalas, el indígena versus el hombre europeo, bueno, es complejo, pero no me quiero ir de tema. Entonces, esto ha calado tan hondo, han sido tantos los libros, los pensadores que han tratado de arrasar
Y para hacer una revolución cultural, lo que hay que digamos, la revolución armada, ¿qué implicaba? Que el enemigo mío sea el ejército, el brazo institucional que tiene un Estado para defenderse de una agresión militar, de una agresión armada. Muy bien. Como la revolución es cultural, ¿cuál es el enemigo de una revolución cultural? ¿Cuál es la antítesis? La tradición cultural, que es el uso, valores, costumbres, hábitos, creencias que tenemos y que venimos arrastrando. ¿Y cuál es la tradición cultural de Occidente? Es la civilización occidental y cristiana. Por eso, lo que se busca atacar es la cristiandad. Pero la cristiandad como cultura, independientemente de la existencia o no de Dios, nosotros tenemos nuestra manera de pensar, es cristiana, aunque uno no crea en Dios. Porque aunque una persona no crea en Dios, si le hacemos una encuesta, ¿está bien mentir? No, está mal. ¿Está bien robar? No, está mal. ¿Está bien matar? No, está mal. ¿Está bien? O sea, está claro que nuestra manera de pensar está atravesada por la cristiandad, aunque uno no sea creyente. Y la cristiandad nos da un cúmulo de una cosmovisión que nos ha servido para edificar nuestras respectivas civilizaciones, cada una con sus características locales, pero por ejemplo, 2 de los 10 mandamientos defienden el derecho de propiedad privada, no codiciar bienes ajenos y no matar. No mentir tiene que ver con apego a la verdad objetiva, es contrario al relativismo, de que yo soy aquello que me autopercibo y listo. Bueno, eso es un relativismo extremo, absurdo, anticientífico. No, la verdad objetiva es que vos sos hombre o mujer según lo indique tu biología. Y así sucesivamente. Matar está mal, por eso defendemos la vida desde la concepción. Cuando decimos honrar padre y madre, es una defensa de la familia. Cuando decimos, no solamente de la familia, sino de las jerarquías naturales, porque nuestra civilización cree en que haya diferentes jerarquías, diferentes clases sociales, según el mérito, el talento, el esfuerzo. No es lo mismo el vago que el laborioso, el ingenioso que el idiota. Y entonces en la organización social de la comunidad política hay gente que está más arriba que otros en sus lugares de poder, de influencia, de dinero, de éxito, etc., de reconocimiento. Bueno, quieren arrasar contra toda... Entonces, ¿cuáles son las instituciones difusoras y defensoras de tradición? 2, la familia y la iglesia. Y vuelvo a repetir, aunque Dios no exista. Esto es una guerra cultural. No es una guerra contra Dios en términos teológicos, o si lo es, no es mi tema, yo no soy teólogo. Yo hago un análisis político. Porque además, en general, la izquierda no cree en Dios, entonces pelearse con algo contra quien no cree sería un poco absurdo. Pero sí entienden que la cristiandad es un freno a todo lo que ellos intentan promover a través de su revolución cultural. Esa es la nueva izquierda. Y entonces, ha generado una reacción que hoy se conoce como nueva derecha. ¿Dónde terminan las marchas feministas, las marchas LGBT y todas estas? Cada vez que salen a la calle y destruyen todo. Terminan en la iglesia, en la catedral de la ciudad de turno donde se hace la marcha. Porque la iglesia simboliza, de alguna manera, institucionalmente, todo lo que ellos odian y lo que ellos quieren reventar con su revolución cultural. Esta es una revolución cultural claramente anticristiana. Entonces, ahora, ¿qué pasa? No lo dicen, obviamente, no lo explicitan. Y los partidos políticos de izquierda lo promueven, los partidos progresistas lo promueven, y lamentablemente los partidos de centro-derecha no se han preparado, no se han formado, no han tenido valentía, y han
se han arrodillado a esta agenda y la aceptan y la adoptan como propia. Le pasó a Piñera, le pasó a Macri, le pasó a Iván Duque, le pasó a... Bueno, la lista es larga. Le pasó al PAN mexicano, o sea, partidos que son de centro derecha, pero que han fracasado porque no han, solamente, salvo en la cuestión económica, en el resto nunca estuvieron dispuestos a darle batalla a esta agresión cultural, nunca la entendieron, creo que no la entienden, es falta de preparación, falta de formación, entonces está todo hegemonizado. Entonces empiezan a aflorar, le pasó al Partido Popular de España. Entonces afloran nuevos emergentes, porque la centro-derecha quedó sin gracia, sin propuesta, sin nada superador. Entonces, la izquierda ha avanzado ante un oponente tan poco vigoroso, y lamentablemente creo que va a ganar Petro en Colombia, el maoísmo ganó en Perú, el comunismo ganó en Chile, el kirchnerismo volvió a la Argentina, Trump no pudo ser reelecto, probablemente quizás por la pandemia lo afectó, eso es posible. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Cast en Chile, aparece Vox en España, apareció Trump como algo disruptivo dentro del Partido Republicano, aparecen las nuevas derechas. Podríamos incluir a Javier Milei en Argentina, podríamos incluir a Bolsonaro en Brasil, gente políticamente incorrecta que desafía esta cultura que se ha vuelto hegemónica y coercitiva, y lo hacen sin ambajes, con toda energía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay que tener paciencia, porque no va a ser fácil recuperar poder, porque hoy la izquierda prácticamente, y encima va a caer Bolsonaro probablemente, y probablemente caiga Duque, o el uribismo, o la derecha colombiana, porque no se ha reestructurado, no se ha reconvertido, no ha logrado, no ha tenido la convicción, ni el conocimiento, ni la formación, ni la preparación, ni la valentía para enfrentar estas tendencias agresivas de corte cultural. Entonces la centro-derecha la aceptaron. Entonces todo el universo periodístico, la casta periodística, los docentes, los formadores de opinión, los formadores, creadores de cultura, abrazaron esta cultura y la están reemplazando en detrimento de la cultura tradicional de Occidente, que es la civilización occidental y cristiana. Entonces aparece la nueva derecha como un emergente en algunos países, que todavía no le alcanza para tener el poder, las iglesias que resisten, las familias que resisten. Estamos en una guerra cultural, una batalla cultural, como dice el último libro de Agustín Laje. Pero entonces es una batalla cultural que realmente sirve como palanca para imponer un sistema político, y detrás del sistema político pues están los intereses de poder, y del poder va de la mano de la plata y todo eso. Es lo que eso es, digamos, lo que tú percibes que está pasando de fondo. O sea, porque claro, se expresa en una guerra, en una batalla cultural, pero ¿qué mueve a aquellos actores que están tratando de, digamos, de imponer esa nueva? Pero bueno, le cedo las preguntas a María Paula. No, pues más que todo yo quería como decir dos cosas que me impactaron mucho del libro con respecto a lo que dijiste, y es como la manera tan explícita de explicar toda la parte, ya digamos volviendo un poco al homosexualismo, como lo dices, tan, digamos que yo lo leía y me parecía chocante que alguien lo dijera tan como es, ¿sí? Tan, no digas que dejemos de desviarnos, porque está muy simple y es muy sencillo ver que esto es una desviación, que ahorita uno lo ve sobre todo en gente de mi edad, y de hecho nosotros tenemos un centro educativo en Colombia, y uno de los peligros es ese. Ahora, ¿qué nos van a exigir? Menos mal no estamos bajo el Ministerio de Educación, pero ¿qué le está exigiendo ahora, digamos, pues Colombia, que debemos enseñar en los centros educativos, ¿no? Y como que la misma ciencia se puede explicar, así como tú lo explicaste en el libro, que eso simplemente es una desviación, pero ya los niños están como con un chip de que eso es lo que toca hacer, de que eso es lo chévere, de que si yo
sí, o sea, que ya no estás, digamos, no estás a la moda o no eres un chico play si no eres homosexual o si no tienes algún tipo de, como de aprobación de estos movimientos LGBT. Entonces, como que sí me llamó mucho la atención ver tu postura tan clara y como tan venga, o sea, es como el emperador está desnudo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que esto es una desviación, pero nadie es capaz de decirlo como, es que es sencillo, mire, A, B, C, D, o sea, clarito se ve que es así y no sé por qué lo complican tanto para mostrar que no lo es, ¿no? Y también otro punto que a mí me cuestionaba era por qué, pues, y entiendo un poco esto que tú dices, que esto no es simplemente unas personas que se sienten como, oiga, es que yo me gustan los hombres, soy hombre, me gustan los hombres, o, sino que hay un montón de cosas atrás que los están llevando a estas ideologías, porque si realmente uno se pone a pensar en la persona como tal, ¿qué le está ayudando realmente a estas ideologías? O sea, ¿en qué sentido les ayudan? ¿Les están pagando el psicólogo? ¿O qué les están ayudando como para que uno diga, oiga, es que en serio esta gente se preocupa por los homosexuales o se preocupa por las feministas o nada que ver, ¿no? O sea, Mira, realmente no no hay les apoyo. interesa en absoluto porque paradójalmente, estos movimientos afloran no cuando la mujer era postergada, no podía votar, no podía heredar, no podía, qué sé yo. No, hoy la mujer, yo no conozco ningún país de Occidente en el cual la mujer no tenga los mismos derechos que el hombre. Todos tenemos los mismos derechos, sin excepción. Entonces, si todos tenemos los mismos derechos, ¿para qué hay feminismo? O sea, si en todo Occidente existe plenamente la libertad sexual y de uno ir a dormir con quien le plazca, y no es perseguido, no es el caso de los países de Oriente, de Medio Oriente, apoyados por la izquierda, paradojalmente. No es el caso de muchos otros países. Recién en los países comunistas, China castigaba la homosexualidad con pena de castración. Recién se levantó esa sanción en 1997. En Cuba, Fidel Castro tenía a los homosexuales en campos de concentración y recién pidió disculpas en el año 2010, poco antes de morir. La revolución fue en el 59. La Unión Soviética dejó de mandar a los homosexuales a campos de concentración en la Siberia en el año 93. O sea, la izquierda ha hecho un cambio radical porque ha dicho, no, la revolución pasa por este lado. Ahora, sin embargo, los movimientos homosexualistas se manifiestan con toda virulencia justo cuando pueden hacer de su vida personal lo que les plazca, disfrazarse como quieren, acostarse con quien quieren, etc. Eso sí, si yo les cuento una anécdota que a mí me impactó muchísimo. Estábamos en México con Agustín, creo que en Guadalajara, en uno de los viajes que hicimos, y nos dicen, bueno, chicos, ahora por las agendas son muy agotadoras, por ahí hacemos la presentación del libro, pero durante el día estuvimos haciendo de todo. Ahora vamos a tener una reunión clandestina. ¿Cómo una reunión clandestina? Nosotros no queremos estar en la clandestinidad de nada. ¿Qué? ¿Que vamos a reunirnos con narcotraficantes, con traficantes de armas? No, con psicólogos. ¿Qué tiene de clandestino reunirse con psicólogos? Es que los psicólogos hacen terapia de reconversión. Es decir, hay homosexuales y ahí nos reunimos con los psicólogos y con los pacientes de los psicólogos que nos brindaron su testimonio. Hay muchos homosexuales que no se sienten felices, no se sienten plenos, se sienten muy mal con tener una tendencia en desacuerdo con su naturaleza. Viven mal, lo viven con una gran angustia personal, se dan cuenta de que eso no es lo que... No es digamos que su tendencia no es coincidente con su naturaleza. Entonces van a hacer terapias de reconversión, se llaman de reconversión porque se trata de reconvertir la tendencia sexual homosexual hacia una tendencia sexual heterosexual. Ahora, son dos personas adultas, un profesional y un paciente mayor de edad que decide hacer el tratamiento, está convencido y paga honorarios para eso, un contrato entre partes. Sin embargo, esto es prohibido por ley. Y si se sabe de que un psicólogo
hace terapia de reconversión, al psicólogo le quitan la matrícula. Por eso era clandestina. Porque los psicólogos están haciendo algo en la clandestinidad. Está prohibido hacer una terapia de reconversión. Si yo quiero cambiar mi identidad, el Estado me apoya, me avala, me financia el mal llamado cambio de sexo, eso el Estado me lo avala. Ahora, si yo soy homosexual y quiero hacer una terapia de reconversión, siendo mayor de edad, es mi decisión. Contratar un profesional de la psicología no lo puedo hacer. Terrible. Pero me quedé con algo que me dijo tu mamá, que no recuerdo el nombre ahora. Juliana Villegas. Juliana, respecto de los intereses económicos, esto es una revolución completa, tiene un montón de componentes. En alguno de los componentes hay claros intereses económicos, en otro es el afán de destrucción de la civilización, muchos se financian desde el Estado, hay donantes, hay organizaciones ligadas a esto, pero también hay grandes negociados. Uno de los grandes negociados es el aborto. La Planned Parenthood, que es la internacional abortista más importante del mundo, se cansó de poner dinero en toda América Latina para que de golpe en toda América Latina se legalice el aborto. Como los estados no están preparados en sus hospitales públicos para satisfacer esa demanda, tercerizan y contratan a la Planned Parenthood para que le hagan los abortos que ya son legales, gratuitos, que no son gratuitos. Lo paga el contribuyente con sus impuestos y los paga el Estado, pero el Estado le saca la plata al contribuyente. Entonces, la Planned Parenthood se cansó de hacer lobby cooptando políticos, militantes, medios de comunicación. O sea, que la ideología de género, que como hoy dije, es un pulpo que tiene muchos tentáculos, tiene muchas facetas en donde hay aspectos muy rentables, otras no tanto, pero todo forma parte de una orquestación para reventar los cimientos de nuestra civilización. En algunos hacen negocios, en otros los negocios son de menor envergadura, pero por donde vos mires, todo esto que está pasando, todo esto que popularmente se conoce como marxismo cultural, hay un ataque a alguno de los cimientos de nuestra civilización, de nuestra tradición. Sí, eso es bien, bien fuerte, ¿no? O sea, como darse cuenta todo lo que hay detrás, porque una vez es como que es muy ingenuo pensar que las cosas vienen así, como porque sí, ¿no? Yo quería preguntarte algo que de hecho... Además, esto pasa en todos los países al mismo tiempo. Claro. O sea, hay como un patrón, como algo que está ahí. En algún país está más radicalizado, en otros tarda más. Depende, porque no todos los países tienen el mismo arraigo. Por ejemplo, la Argentina es tremendamente fuerte y es pionera en ideología de género, porque la Argentina es un país que tiene una lamentable idiosincrasia progresista trabajada a través de los años con mucha fuerza. Entonces, penetró muy fuerte, fue el primer país que aprobó el aborto, el primer país que aprobó el matrimonio homosexual, el primer país que aprobó que le da, por ejemplo, las leyes de cupo para la mujer y los hombres, para elegir a los gobernantes, bueno, para elegir a los legisladores, las leyes feministas. De hecho, hay un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer, del Género y la Diversidad, que promueve todas estas porquerías con nuestra plata. Y te digo más, yo estuve buscando el otro día, salió en la agencia oficial del gobierno, la agencia TELAM, el presupuesto del año 2021. En el año 2021, el Ministerio de Género tenía el doble de presupuesto que el Ministerio de Salud, siendo que estamos en pandemia. O sea, el doble de presupuesto, no es que es un ministerio menor con una oficinita, no, tiene el doble de presupuesto del Ministerio de Salud que el Ministerio de Salud en pandemia. Si no tuviésemos el problema de la pandemia, por ahí sería 10 veces más el presupuesto. Bueno, eso lo financiamos todos los argentinos. Y eso es política clave en el Estado, en la gestión de gobierno.
Y esto se va a replicar y multiplicar en todos lados. En algunos habrá mayores resistencias o menores, y la esperanza yo la tengo puesta en la nueva derecha, pero no es la esperanza que yo tengo puesta para el año que viene, o para... No, es una esperanza de trabajo, de reacción, de movilización, de lectura, de formación, de capacitación de dirigentes. Esto es una militancia que va a llevar su tiempo. A la izquierda hace 40 años que está con esto. 30, ponele, desde que se cayó el muro de Berlín, desde que cayó la Unión Soviética, hace exactamente 30 años, hay una reconversión total y repensaron todo esto. Ya tenían pensadores que venían en Occidente divulgando y elaborando todo esto, desde la escuela de Frankfurt hasta Antonio Gramsci, pasando por Michel Foucault. Pero todavía, como el comunismo tenía sus estructuras, la guerra era meramente económica, la economía de mercado versus la economía estatista. Se desploma la economía estatista y dice la izquierda, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué ofrecemos? ¿Con qué discurso vamos? Tenemos que cambiar radicalmente y tenemos que cambiar el eje de la revolución. Ya no puede ser armada, ya no tenemos que apuntar al economicismo, tenemos que apuntar a la revolución cultural, a los cimientos de la idiosincrasia de Occidente. ¿Cuál es? La civilización occidental y cristiana. Esa es la tradición que nos comunica a los países que pertenecemos a este lado del hemisferio. Hay una pregunta, pues que, bueno, tú dices, tú no eres teólogo y eso, pero me parece interesante como verlo relacionado. Nosotros hace un tiempo hicimos una entrevista a no sé si tú lo conoces, se llama Fray Nelson Medina. Bueno, es muy, digamos, muy reconocido en el ámbito católico y hablábamos justo como de la batalla espiritual. Solamente como para dejarlo ahí, yo sé que eres católico, de pronto no vamos a profundizar, pero sí dejarlo planteado porque es algo que yo he empezado como a notar y pues como estoy levantando el velo, queremos levantar el velo tanto de la política como toda esta parte espiritual que yo creo que hay de fondo en todo esto y es que hay una guerra más allá de partidos políticos y eso, hay algo más de fondo que está pasando en esta realidad, ¿no? Que a veces no logramos percibir. Yo no te voy a hablar en términos metafísicos, pero sí te voy a hablar en términos de mi vivencia personal compartida con Agustín. Nosotros, Agustín es politólogo, yo soy abogado, pero mis libros, cualquiera que repase los libros que tengo publicados, son todos sobre política. Y nosotros hicimos el libro negro de la nueva izquierda en perspectiva política. No nos dimos cuenta después, cuando empezó la batalla y el libro empezó a publicarse en tantos países y teníamos tantos debates y era toda una guerra permanente, ahí nos empezamos a dar cuenta y a sentir la necesidad de la oración, empezamos a sentir la necesidad de la misa, la necesidad de la Eucaristía, la necesidad de estar rodeado de ambientes creyentes, porque nos empezamos a dar cuenta de que se estaba afectando a nuestra espiritualidad. La guerra es política y cultural, así planteamos el libro, pero después nos dimos cuenta de que también es espiritual. Nosotros no lo enfocamos desde ese lado, en parte porque no lo veíamos, no lo teníamos así de claro, y en parte porque tampoco es nuestro tema. Digamos, ya ahí tienen que intervenir o un teólogo o un sacerdote, alguien experimentado en esos asuntos. Pero nosotros sí sentimos que la guerra es espiritual en primer lugar y después política y cultural. Ponerle el lugar que quieras. Es política y cultural. Así está enfocado el libro. Pero tenemos bien en claro que es cultural. En el libro eso no se ve, porque no lo vimos cuando lo escribimos. Sí lo vimos cuando lo lanzamos y tuvimos que salir a defenderlo. Ahí sí nos dimos cuenta de eso. Sí, pues eso, a mí eso me llamaba la atención, de hecho leyendo el libro también veía eso mucho, ¿no? Pues yo ahorita estoy estudiando teología, entonces también como que siempre estoy buscando ese lado espiritual y ese lado de cómo descubrir a Dios en todo, ¿no? Y pues este versículo pues lo quería leer porque me parece que es muy apropiado. Es Efesios 6:12 que dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es como que hay más allá, ¿no? Más allá de un aspecto político está esta lucha espiritual que también nos hace abrir los ojos un poco de las personas, que no es tanto criticarle, ay, usted es homosexual, sino hay una persona detrás de esto que está sufriendo, pero la manera no es simplemente dejarse llevar por las ideologías, ¿no? Pensaría yo. La Bueno, manera lo de que pasa es ayudar. que, a ver, acá hay un tema. Nosotros no estamos en contra de la mujer, la reivindicamos, queremos a nuestras madres, queremos, nos gusta, nos sentimos atraídos por las mujeres, nos consideramos que es el complemento natural del hombre, indispensable para un montón de aspectos, desde para alcanzar una felicidad y una armonía hasta para propagar la especie. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Claro. Ahora, ser antifeminista te transforma en ser un machista, no. Estamos en contra del feminismo, no de la mujer. Estamos en contra del lobby gay, no de la persona homosexual. La persona homosexual merece ser tratada con toda su dignidad, y bueno, allá él con su tema. Yo creo que tiene un problema, que tiene un desorden en su tendencia. Yo no soy quien para darle consejos de vida, simplemente no tengo nada contra él, sí contra los promotores, ideólogos, financistas, las leyes que se imponen en consecuencia, la apología que se hace, el adoctrinamiento infantil, disfrazado de educación sexual. Contra todo eso que es la ideología de género, guerra a muerte. Guerra a muerte. Que no tiene nada que ver, homofóbico, te dicen. No, no seas imbécil. Por empezar, la homofobia no existe. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. Y la fobia es un desorden mental, que están clasificados en los manuales de psiquiatría. El último es el DSM-5. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría, porque la ideología de género es anticientífica. Todas las palabras que usan son anticientíficas. Entonces, no existe la homofobia como tal. Sí lograron incluirla en el 2015 en la Real Academia Española, porque así como ahora hablan en la imbecilidad del lenguaje inclusivo y lo quieren meter en la Real Academia Española, hace tiempo que hacen lobby para tratar de meter palabritas y darles. ¿Qué dice la Real Academia Española respecto a la homosexualidad? No puede decir que es una fobia porque eso es anticientífico, pero sí la define como aversión a la homosexualidad. Una tontería. Acá de lo que se trata es de estar en contra de la ideología de género, dentro de la cual está la promoción, difusión, defensa, exaltación, apología, difusión, amplificación, apoyo, institucionalización, y casi te diría como sugerencia positiva de esta ideología, que es aceptada, adoptada, institucionalizada, impulsada y financiada desde el Estado. Bueno, estamos totalmente en contra. Me parece súper interesante, Nicolás, y te agradecemos muchísimo porque creo que nos has ayudado a aclarar este tema. Creo que me da, digamos, una sensación muy positiva ver que ustedes llegaron también a esa conclusión, porque yo había escuchado, y de hecho estuvimos hace poco con María Paula viendo a Agustín Laje, que vino a Bogotá, y yo salí de ahí pensando, bueno, está súper claro, esa batalla cultural está muy claramente expuesta pues, por ustedes, hoy por ti, ese día por Agustín, pero yo lo comentaba con María Paula, yo creo que falta el otro nivel, porque el ser humano no es solamente un ser político, sí, sino que, y bueno, y físico y biológico, sino que el ser humano también tiene todo ese aspecto espiritual y que es fundamental a lo que somos. Y si dejamos ese aspecto por fuera, pues también tal vez perdemos la verdadera dimensión del ser humano. Esto que tú
planteas que se cuestionaron o que se dieron cuenta después de haber escrito el libro, me parece que es súper valioso para el objetivo que nos mueve a nosotras, por lo menos de levantar el velo sobre la realidad de fondo. Yo pienso que eso explica lo que tú decías ahorita de por qué pasa al mismo tiempo en muchos países y se va expandiendo como pólvora, pues, ¿no? Esa batalla cultural empieza a coger tanta fuerza. Yo creo que porque realmente de fondo ahí puede claramente haber actores más allá de lo que percibimos a simple vista, inclusive pues que los seres humanos tenemos esa tendencia a prestarnos un poco de títeres cuando no somos críticos, cuando no somos analíticos, nos prestamos como a hacer un poco de títere, de papel de títere para otras fuerzas y a veces ni sabemos qué está moviéndonos, ¿no? Me parece súper interesante lo que planteas, súper interesante esa percepción que ustedes tuvieron y esa necesidad de fortalecernos desde lo espiritual también, porque no podemos ser ingenuos y ser simplemente como carne de cañón en algo que de pronto es mucho más trascendental para la raza humana, para que lo que nuestros ojos y nuestros sentidos alcanzan a percibir simplemente. Y no quiero, yo no soy ni apocalíptica ni nada de eso, pero sí creo que hay que hilar más hondo, porque son demasiadas coincidencias. No es tan fácil tejer un tejido así, ¿sí? No es tan fácil promover este tipo de movimientos. Entonces, para nosotros desde Levantando el Velo ha sido muy interesante escucharte hoy, Nicolás. Te agradecemos que nos hayas aceptado y que podamos compartir todo este estudio y investigación que se nota tan seria que has hecho y que han hecho con Agustín, para que nuestros televidentes se cuestionen, miren qué postura van a tomar. Me gusta la invitación que ustedes hacen a ser valientes, no a simplemente arrodillarnos ante cosas que nos van imponiendo, sino que, y puede tener un costo alto, pero es que hay cosas a las que uno no puede simplemente arrodillarse, hay que cuestionar, hay que mirar qué hay de fondo, no comer entero y no dejarnos simplemente llevar y traer, porque la batalla es en serio y lo que buscan, como tú decías, pues contra la familia, contra toda la cultura, pero también contra cada individuo, porque lo que nos quieren romper como que por dentro, ¿sí? Porque ya sin el respeto, por ejemplo, que tú mencionabas, a la vida misma desde la concepción, es decir, si se rompe ese respeto, ¿a dónde más me pueden llevar a mí? ¿A dónde más puedo terminar? Si es que ya no se respeta lo más fundamental, ¿no? Entonces, me ha parecido muy valioso este tiempo. No sé, María Paula, tú qué quisieras como agregar. Pues yo sí quiero darle las gracias y por haberme permitido participar en esto. Y creo que hay mucho que aprender de acá. Sí, no, yo también quería darte las gracias por este espacio. Realmente creo que nos nutres mucho. Hay muchas cosas muy valiosas que hay que tener en cuenta y este era un tema que no habíamos tocado en el canal. La homosexualidad es un tema que es difícil. A mí me cuesta porque es difícil ir así como tan de frente con lo que es. Y pues en ese aspecto te admiro mucho en ese sentido de haberlo dicho tan de frente y pues espero empezar yo también con esa valentía de decir las cosas como son. Bueno, el agradecido soy yo que hayan pensado en mí y me alegra muchísimo que el libro, ese libro es un misterio. Nosotros con Agustín hicimos el libro y si ustedes se fijan, ya que lo han leído, hay un capítulo dedicado a la Argentina, que lo escribí yo, porque el libro no tenía la menor pretensión de salir de las fronteras. No considerábamos que iba a explotar y que iba a ser publicado en 20 países y que íbamos a recorrer. Sencillamente el libro mandamos a hacer y lo pagamos nosotros, con nuestros ahorros, 1000 ejemplares. ¿Cuánto más vamos a vender? Pagamos 1000. Teníamos una expectativa muy baja. Sentíamos que alguien tenía que decir esto. Alguien lo tenía que contar. No había un libro de esas características. Alguien lo tiene que hacer. Bueno, hagámoslo. Lo sentíamos como un deber moral. Ahora, no creíamos
que iba a llegar a tantos lugares. Y si hubiésemos pensado el libro en clave universal, yo no hubiese escrito un capítulo sobre Argentina, porque era algo doméstico, era algo que nosotros considerábamos de una trascendencia, que iba a tener una trascendencia modesta. Hace 3 años o 4 años, en una cena con Agustín y otros amigos, Agustín hizo un cálculo que el libro físico y virtual ha vendido más de 200.000 ejemplares. Hace 3 o 4 años, ni hablar lo que puede haber vendido ahora. Se sigue vendiendo, no llegan los números de todo. Ahora, en este preciso momento, se está traduciendo al italiano. Se tradujo al inglés y al portugués. Ahora se está traduciendo al italiano. El libro es del año 2016. No tendría que estar de moda un libro que ya tiene 6 años de vigencia. Claro. Sin embargo, es un misterio. Nosotros creemos, un poco soberbio suena, pero que a veces hemos sido instrumentos de Dios para dar la batalla, y por eso ese libro tuvo la repercusión que tuvo y la sigue teniendo. Es un poco soberbio pensarlo así, pero nos lo ha dicho mucha gente. Ustedes han sido instrumentos para despertar conciencias. No sé si esto es así o no, pero enhorabuena que el libro haya tenido esa repercusión, siendo algo artesanal. No está editado por ninguna editorial profesional, está editado en un montón de países por instituciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Pero todo con esfuerzo de gente que lo ha desparramado y que se ha puesto el libro al hombro, pero no son editoriales profesionales porque no se asustan las grandes editoriales ante un libro de esta característica, no lo quieren editar ni loco. Claro, entonces, de hecho, en Amazon estuvo proscripto durante 2 meses. Tengo que mandar cartas judiciales y qué sé yo, y después lo restablecieron. Sí. Bueno, pues yo sí creo, yo sí siento que ahí hay sin duda como tú dices, como que ha sido utilizado, porque sí creo que abre los ojos hacia la verdad. Y todo lo que abra los ojos hacia la verdad, es decir, Dios es la verdad, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que abra los ojos hacia la verdad lleva a Él, que es la realidad. Póngale el nombre que le quiera poner, Él es la realidad. Lo que levante el velo hacia la realidad lleva hacia esa presencia y hacia allá es. Así que con seguridad que sí, creo que son eso, han sido instrumentos indudablemente. Sí, a mí me cuesta, esto la primera vez que lo digo. Sé que ustedes me llevaron a un plano espiritual y me han hecho confesar cosas que le hemos conversado, pero que nunca la hemos dicho abiertamente. Porque en la realidad es que suena soberbio decir, bueno, sí, porque nosotros llevamos a la gente a la verdad. Pues pareciera que yo me estoy autocaracterizando o denominando como alguien que soy depositario de la verdad encarnada, la verdad soy yo. Y la verdad que suena soberbio decirlo de esa manera. Sí tenemos la tranquilidad de que es un libro de 300 páginas y tiene 700 citas muy autorizadas. Entonces tenemos la tranquilidad de que el libro es serio. Después, si es la verdad, ya sería demasiado petulante de mi parte, pero que nos hemos esforzado por hacer algo serio, porque sabíamos que nos iban a tirar con todos los misiles posibles, por lo menos esa tranquilidad de conciencia la tenemos. Sí, yo creo que era más como ese dejar que el Espíritu Santo actuara, ¿no? Porque lo que tú dices, y creo que yo te cité ahí en Instagram diciendo, esa frase me gustó mucho de tu libro, que decías, no somos dueños de la verdad, sino más bien esclavos de ella, ¿no? O sea, creo que cuando empieza a seguir este camino se da cuenta que es una obligación, esa búsqueda de la verdad, implique las piedras que implique como los rechazos que implique, pero a la vez la bendición de que si uno sabe que es por ahí, hágale que tiene el respaldo, digamos, de Dios y el Espíritu Santo que habla pues a través de
de lo que Dios les dice que hablen, ¿no? Entonces sí, muy, muy valioso Gracias. todo. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nicolás, mucho gusto. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.